Hola, buenas tardes. Esto es Archivos y Pantallas. Podés escucharnos por internet. Escribís www.planbnoticias.com.ar y a la derecha de la pantalla vas a ver la imagen de una consola, de un estudio de audio, y escuchás La Tosca por internet. Podés llamarnos al 38 68 80 o podés escribirnos memoriapampeana@cpnet.com.ar o imágenespampas@cpnet.com.ar. El Archivos y Pantallas número 17, con la magíster Alicia Francia, tiene 3 dedicatorias. Para Paula, de 19 años, Mauricio y Gabriel, de 18. Son estudiantes, cantantes, parlantes, ejecutantes. En realidad están apropiándose de las herramientas del conocimiento, pero también tienen un interés especialísimo en la búsqueda del pasado, búsqueda de fuentes, de raíces. Es valioso por la juventud que tienen. De modo que Archivos y Pantallas número 17, dedicado a Paula, a Mauricio y a Gabriel. Tengo que recordar los archivos musicales que pasaron por Archivos y Pantallas número 16 con Jorge Warley. La versión de Libertango a través de Hermeto Pascual, bajada de YouTube, podés verla en YouTube. Pasamos una versión de Quejas de Bandoneón que corresponde a una grabación de 1984, cuando el Sexteto Mayor se presentó en función privada. Oscar Palermo en el piano, los bandoneones de Pepe Libertela y Luis Estazo, los violines de Arce y Abramovich y el contrabajo de Aulicino. Paulino Ortellado con Hermana Milonga y Piero con el cuarteto Supay, la del televisor. En Archivos y Pantallas número 17, algunos archivos de Alicia Susana Francia. Alicia Francia nació en Ingeniero Luigi en La Pampa. Es docente, investigadora, periodista, comunicadora, responsable de cátedras de informática educativa en la Universidad de La Pampa, de recursos multimediales para nivel inicial, de alfabetización digital y de TICs y producción de materiales en el Instituto Superior de Formación Docente en la Escuela Normal de Santa Rosa. Yo lo que creo que me define mejor es decir que soy una comunicadora, porque me parece que ese es un calificativo que es abarcativo de todos los otros. Yo siempre digo que yo no recibí más herencia que un título, y entonces ese título tiene posibilidades de ser más chicle o menos chicle según yo lo estire para un lado o para el otro. Yo nunca me he salido de lo que el título podía suponer, pero he hecho mucho tipo de trabajo, siempre bajo el amparo de lo mismo. Entonces creo que es lo que define mejor, lo que califica mejor, para decir, bueno, ahora estoy haciendo periodismo, ahora estoy haciendo docencia, ahora cualquiera de todas esas es una forma de ser abarcativo con ser comunicadora. Es ancho y fecunda la palabra. Claro, claro, porque da para mucho. Entonces, te da paraguas, ¿eh? Te da, claro, entonces sí, pero yo soy comunicadora, así que yo puedo hacer tal cosa, porque además en la medida en que también la palabra en sí misma se enancha, te va permitiendo ver otros campos en los que quizás ni siquiera habías soñado en el mundo en el que te formaste. ¿Y cómo se insertaría la palabra archivos en ese amplio campo? Porque en definitiva siempre estamos yendo a canteras que otros descubrieron. Bueno, yo siempre le digo a mis alumnos que nosotros vivimos hoy en un mundo de pantallas
están por todos lados. La del cajero, la del supermercado cuando nos mira, la de la calle cuando controla la seguridad, pero sobre todo la de la computadora, la del teléfono celular, la del televisor. Entonces es un mundo de pantallas. Y este mundo de pantallas hace crecer cada vez más la cantidad de archivos posibles. Entonces, esa circunstancia de ese crecimiento necesita de una organización. Por ahora, la mayor parte de esa organización, hasta donde yo sé por lo menos, está en Estados Unidos. Ellos tienen la mayor parte de nuestras cosas, de nuestros archivos. Los tienen porque los archivos de las grandes empresas que nos proveen de servicios están en Estados Unidos. Pensemos solamente en los archivos de Google, en los archivos de Facebook, los archivos, o sea, están todas nuestras fotos. No es que nosotros la guardamos y queda guardada en el aire en algún lado. Está guardada en un lugar físico, concreto, material, que son campus inmensos y sobre los cuales hay mucha discusión en este momento en torno al tamaño que tienen que tener, a las condiciones en las que se guardan esos archivos y también a la vulnerabilidad o no que puedan tener. De manera que yo no veo que ese tema sea algo que me sea lejano, en tanto es una cuestión de la que yo hablo cotidianamente en mis clases. Yo doy alfabetización digital, doy recursos multimediales, doy un montón de materias en los profesorados en los que se presta para hablar de este tipo de cuestiones. Y siempre las estoy aludiendo y siempre estoy buscando información sobre lo que están haciendo, porque no deja de ser una preocupación que esta situación sea de esa manera, ¿no? En algún momento hablaremos del alma robada, que digamos la metáfora de la fotografía, pero antes quiero contarte un detalle que no lo habíamos planeado. Nos encontramos casualmente y pautamos esta charla que va a salir al aire el 24 de octubre y se repite el sábado 27 de octubre, que es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Entonces, bueno, vamos a extendernos sobre ese mundo de pantallas al que vos aludís. Pero me va a interesar que me cuentes, porque vos venís de la prensa, venís de Gutenberg, venís de los libros. ¿Cómo hiciste la transición desde la palabra escrita hasta la imagen? En un momento yo sentí que el periodismo escrito era como un cerco que te impedía crecer, por lo menos en las circunstancias en las que yo trabajaba. Entonces, producción periodística. Sí, porque es demasiado agobiante desde el punto de vista físico y muy poco estimulante desde el punto de vista intelectual. Y la verdad es que a mí me interesaba abrir otros caminos que estuvieran con eso. Entonces, en ese momento me acerqué a La Crujía, al Centro de Comunicación Educativa La Crujía, a hacer una especialización en comunicación y educación, porque me pareció, esto estoy hablando del año 93, 94, o sea, hace mucho tiempo, me pareció que ese podía ser un camino que me abriera otros horizontes y efectivamente eso ocurrió. Ahí vi otros horizontes posibles y entonces pensé hacia dónde iba a mutar la comunicación en los próximos tiempos, digamos, ¿no? Y en ese camino entonces decidí dos cosas. La primera es que iba a dejar el rubro periodístico en sí mismo y que me iba a abocar al cruce entre comunicación y educación, porque me parecía que ese cruce era muchísimo más interesante y tenía muchísimas más perspectivas, era como un nicho de pensamiento laboral y demás que estaba más de acuerdo con lo que yo estaba buscando. Entonces, a partir de ese momento decidí formarme en ese camino, sobre todo. Yo tenía un título de grado que era el de licenciada en Ciencias de la Información y con ese título de grado me fui a España a hacer un máster en Tecnología de la Educación
Y cuando volví, decidí hacer un profesorado en comunicación social porque me parecía que si yo me iba a dedicar a ese rubro, habiendo sido yo tan crítica de los que se creen porque pasaron un día por la puerta de una radio se creen con atribuciones para ocupar cualquier cargo periodístico, entonces yo dije, no, yo si voy a ir a ocupar un lugar de un docente, yo tengo que ser docente también, así que me puse a hacer la carrera de docente. Y ahí empecé a acumular una serie de cuestiones de las cuales uno después va desbrozando un poco. A partir de ese momento yo también decidí que me iba a dedicar a una partecita de ese gran cruce entre comunicación y educación, que eran el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula, pero centrada en las tecnologías de la comunicación. Entonces, bueno, ahí volví de vuelta a estudiar, hice 2 o 3 especializaciones más en ese rubro. Las estoy todavía estudiando, porque tiene una desventaja, que es que lo que estudiaste hoy capaz que mañana cambió. Y algo de desafío me parece que me interesa de esa cuestión en la que no podés dejar por sentado un criterio, ni mucho menos, porque mañana va a haber teorías nuevas, va a haber paradigmas nuevas, va a haber cosas nuevas para investigar. Y eso me interesa mucho más que la cosa chiquita del periodismo local. En ese camino es que yo encontré primero en la imagen y después en lo multimedial, una forma de reformular el título inicial que yo tenía cuando egresé de la Universidad de La Plata. ¿Se puede entender ese cerco de la rutina periodística acotado al esquema de una crónica? Pero también entiendo que tenías una ventana que era la Asociación de Escritores. Sí, yo he escrito varias veces, he escrito de todo un poco. Digo, para trascender esa rutina. Sí, pero no es lo mismo, porque eso de ninguna manera iba a ser digamos, porque por más, para mí la escritura es un placer, es un hobby, pero no es mi profesión. Entonces yo necesitaba una profesión, no necesitaba un hobby, y lamentablemente yo no podía vivir de ser escritora de nada. Entonces yo elegí una profesión que tampoco me impidió después escribir otras cosas, pero... Ni la desvinculás del placer. No, ni la desvinculo del placer para nada, pero yo necesito una profesión de la que vivir, y entonces preferí que las dos cosas me dieran cierto placer. Porque yo no creo que uno pueda ser expresivamente apto si alguna cosa en tu vida te está molestando al punto de sentirte cercenada por alguna vía. No creo que una persona que sienta que la profesión que tiene es un cerco y que no la deja crecer pueda ser ni un buen escritor, ni un buen nada, porque en algún punto tiene un elemento que lo está molestando, digamos, ¿no? Entonces prefiero dejar ese camino y hacer otro. Si en algún momento, como ha pasado muchas veces, se me ocurre escribir, escribo. O sea, no he perdido ninguna habilidad con respecto a eso, y diría, las he recanalizado en otras partes. Habitualmente todos los años participo en muchos congresos, en muchas cosas, hay que escribir todo el año, estoy escribiendo ponencias todo el tiempo. De manera que no es que yo no escriba, no es que no terminen publicadas eso que yo escribo, nada más que escribo de otra manera, digamos, a lo mejor más técnica, o a lo mejor no siento que haya cambiado mucho en eso. Bueno, entonces ese camino hacia el cruce comunicación-educación ha tenido mucho sentido y se ha ido construyendo de una manera fecunda frente a la decisión, Sí, sobre todo para mí es fecundo eso que decía recién, el desafío que presenta el hecho de que la tecnología va tan rápido, que mutan permanentemente los paradigmas de las ciencias, los sentidos de lo que te rodea, los fenómenos sociológicos, antropológicos y demás que causa ese impacto, y entonces tenés que tener siempre la mente con todas las alertas puestas para poder darle algún sentido a lo que está pasando adelante de tus ojos. Eso para mí es un desafío interesante. Ya lo creo.
¿Y cómo se sobrelleva ese universo simbólico de pensamiento, de descubrimientos con rigor académico, en el Pago Chico, con unicatos, con autocracias y con una lógica tan pobre, estoy hablando en lo político y cultural? Sí, una de las razones por las cuales me pareció que el vínculo entre comunicación y educación iba a ser más fecundo que el otro, el vínculo entre comunicación y periodismo en todo caso, es que en educación uno siempre tiene mucha más libertad para trabajar. Depende menos, tu aula es tu mundo y tus propuestas no, sobre todo en un rubro como este en el que no hay tampoco mucha gente que te pueda acotar. No, ni te pueden acotar o sea, todo lo que yo digo son cosas de tal obviedad que nadie te puede decir que no tenga razón, puede ser que no lo hagan. Puede ser que no me den bolilla con lo que digo, pero no que yo no tenga razón. Si yo les digo que un chico ha desarrollado unos procesos cognitivos que le están dados por un entorno que está fuera de la escuela y que la escuela tiene que resolver qué hace con ese chico, esos procesos cognitivos que tiene y todo lo que puede rendir si yo decido que mi oferta va a estar de acuerdo a su demanda, ¿quién me va a discutir eso? ¿Con qué argumentos me van a discutir eso? ¿Con el argumento de, no, yo me estoy por jubilar y entonces no me voy a sentar a la computadora? Bueno, pero ese argumento se lo rebato en menos que canta un gallo. Pertenece al ámbito de lo ridículo. Es que es tan ridículo que te digan eso que no tiene ningún sentido. Te puede decir, no, yo ahora ya no voy a aprender, para mí es muy difícil. Te pueden decir muchas cosas, pero no te pueden dar una respuesta académica certera a las cosas que yo digo, pues yo nunca digo cosas que no me parezca que son razonables de decir. De todas maneras te chocarás con algunas lógicas muy me choco, pero yo tengo hace mucho muchas tiempo, miopías, ¿no? Sí, pero hace mucho tiempo que yo decidí también algo que a mí entonces me libera de todo eso, y que es, yo no trabajo con aquellas personas que son irrecuperables. Yo trabajo con los que todavía creo que son recuperables, y en ese sentido la mayor parte de mi trabajo está en este momento en los profesorados. Estoy haciendo formación de formadores, estoy dándole clases a los que se están formando. Yo no discuto con los otros, trabajo sobre los que se están formando, porque esos tienen avidez de saber y van a necesitar saberlo. Como yo les digo, miren, ustedes van a ser docentes por, pongamos una fecha, entre el 2015 y el 2045. Entonces ni se les ocurra pensar que le van a tener que dar clase a uno de 1999. Piensen en un chico del 2030. A mitad de su trayectoria docente. Entonces miremos a ese chico, enfoquemos, pintémoslo, démosle cuerpo a lo que ustedes van a tener que hacer ahí, porque si ustedes no se preparan para eso, se les van a parar arriba de la mesa y les van a mandar al diablo a todos. Entonces, yo no discuto. Si no quieren, los otros no quieren hacerlo, que no lo hagan. A mí no me importa lo que hagan ellos. Me importa sí lo que van a hacer los del futuro. No me importa ese pasado, porque yo también estoy segura de que la mayor parte tiene problemas con eso porque no fue formado para eso. Entonces yo no voy a hacer, digamos, que no puedo inventar nada con eso. Entonces a mí eso lo dejo pasar y me centro en lo otro que me parece muchísimo más interesante. Es fecundo, de todas maneras, a ver, cómo intento vincular, bueno, precisamente vos usaste la palabra pasado, la presencia del pasado en tanto guiones anacrónicos. Bueno, pero eso, digamos, eso no, lo que yo digo no excluye lo otro. Sí, o claro, sea, por eso uno tiene que saber, por eso dije también que cada vez hay mayor cantidad de archivos y cada vez hay más necesidad de explicar de dónde vienen las cosas, porque hay algunas coordenadas de tiempo y espacio que están absolutamente modificadas en las generaciones más jóvenes, y entonces hay que tratar de anclar lo actual en algo que haya sucedido antes para que puedan entender
en el transcurso de la secuencia de proceso que ha ocurrido, cómo es que llegamos a tener tal cosa, ¿no? Así que yo no reniego de ese pasado, ni creo nada. Me imagino que estarás remitiendo todo el tiempo. Estoy todo el tiempo remitiéndome a eso. Es necesario hacer recorridos que vayan desde atrás hacia adelante. Bueno, esto era así, ahora es así y mañana será así. Lo que digo es que yo creo que la apuesta tiene que ser a poner en valor aquellas cosas que son difíciles de predecir porque estarán en el futuro, y ese futuro hoy por hoy es y dinámico. para siempre es muy dinámico, es incierto, etcétera, etcétera. Entonces uno no tiene exactamente, pero hay cuestiones que uno puede pensar. Por ejemplo, acostumbrarse a la incertidumbre es algo que uno puede pensar, ¿no? Entonces uno cuando se abandona la certidumbre se siente mucho más libre. Por supuesto que abandonarlas quiere decir conocerlas. Es como si yo te dijera... Muy interesante. Es como si yo te dijera, no sé, Picasso se vuelve cubista, pero porque antes fue impresionista. No puede haberse vuelto, no puede, no me sale ahora la palabra, deconstruir. No puede deconstruir algo que no construyó antes. De acuerdo, y Gershwin conocía a Bach, pero para decirlo con música. O sea, es lo mismo, son todos los... O sea, uno construye o deconstruye después de construir. Entonces, tenemos que ver cómo fue la construcción para encontrar los elementos que te permitan deconstruir y armar una cosa nueva. La hibridez... A mí me gusta mucho un término que usa Jesús Martín Barbero, que es alguien a quien me gusta mucho leer, ¿no? Es un catedrático español que ha hecho toda su carrera desde Colombia y que yo creo que es uno de los mayores pensadores latinoamericanos de este momento. Bueno, Jesús Martín Barbero habla del palimpsesto. El palimpsesto, y alude con el palimpsesto a algo que pasaba con los papiros egipcios o con los papeles, que era que como eran muy caros y muy difíciles de hacer y se conseguían poco, entonces se reescribían. Para reescribirlos había que borrarlos, usaban algunos mecanismos para borrarlos, pero siempre quedaba alguna marca debajo. Esas marcas son como cuando uno saca una fotocopia en un papel de baja calidad o compra un diario que es de baja calidad del papel y entonces de un lado se traslada, se ve lo del otro. Bueno, en el palimpsesto se veía por debajo de las últimas capas todas las anteriores. Eso es una figura que se usa para definir cómo se va construyendo la realidad actual. La realidad actual está construida sobre la base de otras capas que es posible ver. Los cambios no se producen de la mañana a la noche. Uno encuentra en simultáneo cuestiones que son de otras épocas y que vienen trasladadas por determinados sujetos, por determinados actores sociales hasta la actualidad. Las traen en sí mismos, en su cultura, en lo que sea. Hay rasgos y que uno las puede ver, si logra tomar distancia, como un palimpsesto. La sociedad es como un palimpsesto. Donde uno encuentra diversas capas y si pudiera rascar un pedacito seguramente encontraría una marca concreta de algo que estuvo antes y que a lo mejor con tantas ondas revival que hay se puede recomponer, porque nada te dice que no podés volver para atrás. Me haces acordar la metáfora, la imagen del palimpsesto, no me acordaba, qué interesante. Creo que en ese sentido está la frase que se le atribuye a Umberto Eco, cada persona es un texto. Claro, bueno, para mí hay muy pocas cosas hoy que no son un texto. Claro. Hay muy pocas cosas que se... No puedo ponerme una corbata sin sentir que hago una proclama. Claro, hay muy pocas cosas que no son un texto. Uno puede leer, no sé, La ciudad como un texto en García Canclini, uno puede leer tantas cosas como un texto, con su propia gramática y demás, que simplemente se trata de abrir el concepto de lenguaje y a partir de eso interpretar todos los demás que están pululando en la sociedad. Por eso yo hoy dije que me parecía que el actual o el que hoy nos interesa es el multimedial
porque engloba, lo digo en ese sentido, porque basta que haya 2 o 3 medios para que confluya una cuestión multimedial. Entonces, en eso uno puede reconocer lo que trae del escrito, más lo que trae de la imagen, más lo que trae del lenguaje digital, o sea, hay una confluencia de cosas, entonces, que resultan en un objeto nuevo, pero que está construido sobre la base de todos sus anteriores. Es lo que García Canclini llama la hibridez de los productos culturales, ¿no? A veces uno piensa que esto es algo que define a las sociedades actuales, y yo diría, me estaba acordando mientras hablaba quizá podría haber usado otra metáfora como la del palimpsesto, que también es interesante. ¿La del rizoma? No. La catedral de la mezquita de Santa Sofía en Estambul, es una mezquita muy bonita que fue fundada como iglesia bizantina cuando Estambul era Bizancio, que luego fue tomada por los romanos cuando Estambul fue Constantinopla, y que a partir de la llegada de los musulmanes, o de los turcos musulmanes, se transformó en una mezquita. Cada grupo que llegaba iba tapando las paredes porque la forma de representar los símbolos es diferente. Por ejemplo, los musulmanes no representan figuras humanas, no adoran ídolos humanos, no representan los humanos como si lo hacen los cristianos, que ponen todos sus santos, etcétera, etcétera. Bueno, eso implicaba pintura sobre pintura. Cuando uno va a Santa Sofía, hay partes de la iglesia en la que se han preocupado en ir destapando las capas superiores para que aparezcan debajo de esas las pinturas romanas, las pinturas bizantinas, y aún la pared cuando todavía no tenía nada. Es la misma trayectoria. Hoy es así, pero tiene por debajo otra historia que está a lo mejor no tan visible como en un palimpsesto, pero ahí nomás, con algo que saque la superficie, están todas las otras raíces. Estamos hablando de archivos. Sí, claro, pero lo que pasa es que son archivos que están a lo mejor en otros formatos. Esos legados, esos lugares que son patrimonio de la humanidad, son archivos en todas sus leyes, digamos. Eso es un archivo de la humanidad impresionante. Como impresionante era una ciudad que hoy será Estambul, pero que antes fue Constantinopla y antes fue Bizancio. Yo una vez fui a Estambul y yo lo único que me acordaba era que me habían enseñado en la escuela que la Edad Moderna empezó con la caída de Constantinopla, pero cuando te lo enseñan es así como una cosa que andás a ver dónde está, ni cómo es, ni nada por el estilo, porque no tenés, o sea, te queda la idea de que la Edad Moderna empezó con la caída de Constantinopla, ni sabés dónde está, ni cómo, qué pasó, porque nada, es como un punto en una secuencia que está medio descolgada, sobre todo en la forma en que se enseñaba la historia antes, que era así. Te parecía que todos ninguno era contemporáneo porque te enseñaban los hititas primero, los no sé cuánto después, y vos no sabías que todos esos eran contemporáneos, que había quedado alguno cuando venían los otros, porque no eran procesos, eran así, cosas sueltas. Bueno, entonces, lo que digo es, la ciudad toda entonces es un archivo, uno la puede pensar como un archivo. Si yo la pienso como un texto, inmediatamente la pienso como un archivo. Porque en cada rasgo que yo encuentre, en cada código que tenga que desarmar, está archivado todo.
esa posibilidad de transitar esos archivos daría mucho más espacios de felicidades y de racionalidades en decisiones políticas en el 2012. En la charla que salió la semana pasada por Radio La Tosca de Jorge Warley, un docente que viene a dar clase en la universidad, hablaba de cómo se direccionan los recursos que tenemos. Entonces ese viejo concepto del pan y circo se reactualiza en el fútbol para todos, o en este caso nos está estallando en la cara, aun cuando nos encanta el automovilismo, pero nos está estallando la decisión de direccionar flujos de dinero hacia un autódromo que podrá ser el más ponderado del país, pero frente a lo que nos estamos viendo de la situación social, de la salud pública y de la educación pública, ¿no? Entonces digo, el hecho de transitar esta información de nuestros propios archivos desde la calle y desde lo que está impreso y desde lo que está en imagen, nos ha preocupado toda la vida, porque hemos planteado, hace 6 años que yo estuve acá, Alicia, reelaborando y mejorando el proyecto, en este caso es el proyecto de recuperación del archivo de imagen y sonido para Canal 3. Lo que estamos diciendo es que lo planteamos en términos de archivos que necesitan tener circulación para que adquieran sentido y se enriquezcan. Yo creo que en este momento es medio insólito que todo eso no esté ya digitalizado y puesto en uso, porque la verdad es que la tarea de digitalizarlo no es una tarea compleja, es una tarea sumamente accesible, inclusive desde el punto de vista económico. Sí, o sea, yo no creo que pase por una decisión de tipo económico. Creo más bien que tiene que ver con ideologías, a lo mejor, en la cual los pasados no es bueno que estén presentes. Esto es, una forma de olvidar el pasado es ningunearlo. Entonces, si yo lo ninguneo, y entonces en ese sentido pienso que no tomar decisiones con respecto a cómo se guarda la documentación que nos precede, de cualquier tipo, porque no es que está desprotegida la documentación de Canal 3, está desprotegida toda ella en su conjunto. El archivo histórico es una lágrima, pero en su conjunto, y ahí no es que está solamente eso, está todo, está nuestra vida ahí adentro. Bueno, bien, perfecto. Entonces, tenés que tener vocación de encontrar huellas del pasado permanentemente, de ponerlas en circulación, para encontrar también el sentido de poder guardar cosas viejas, como diría cualquiera de estos que se niegan. Un museo es un depósito. Claro, un museo es un depósito, entonces es un depósito en el que encima capaz que algún día encuentran una imagen mía que no me interesa que aparezca ahora. Entonces lo que hago es ningunearlo, así como claramente. El ninguneo tiene que ver con eso. Entonces, a mí me parece que hasta que no haya alguien que se vea absolutamente convencido de que eso es necesario, pero no porque, digamos, que se pierdan los egoísmos de pensar a lo mejor en las situaciones personales y que se vea el potencial que eso tiene, pero inclusive desde perspectivas quizá inimaginables, porque... Totalmente potenciadora del futuro. Pero imagínate, yo he estado pero no te puedo contar en la cantidad de museos que he estado, en muchos. Y en los que están digitalizados, vos accedes a bibliografía a cosas increíbles que nunca en tu vida te hubieras imaginado ver, ni que seguramente no vas a poder ver en sus originales, porque sus originales están preservados en otro lado. Pero ver cosas, es más, hay algunos que están en internet, hay cada cosa maravillosa para ver. No solamente de museos de arte que hay, por ejemplo el Art Project de Google es maravilloso, bueno, pero si no, pues qué sé yo, por ejemplo en el museo, hay un museo de Londres
tiene, no sé, desde los originales de Shakespeare hasta lo que no te puedas imaginar. Entras a internet y lo buscas y están ahí. El primer libro, el primer no sé qué, todo, está todo ahí. Entonces, te sirve para empezar, inclusive cuando estás en mi tarea docente, muchas veces busco el material que está guardado para empezar a hacer un rastreo, yo qué sé, de cómo fue que llegamos a que haya un diario hoy, ¿no? De cómo empezó la escritura, dónde se imprimía, cómo era su forma, qué sé yo, hasta llegar a las tendencias actuales, ¿no? Bueno, es así porque está ahí un museo digitalizado, lo que me quiera, porque eso es lo que significa vivir en el siglo XXI, pero quiere decir que ha estado guardado desde antes y que alguien se ha tomado el trabajo de guardarlo, porque si no, no podría estar. En Warley precisamente comentaba lo que estás diciendo, que a veces se puede apreciar más en un documental, sí, una obra de Picasso por el foco, por el paneo, sí, y demás, que por supuesto, no sé, yo siempre pienso que mi hobby principal es viajar. Entonces yo soy capaz de hacer los sacrificios más extraños solamente por darme el lujo de viajar. Soy bastante necrófila cuando viajo porque prefiero las ciudades viejas a las nuevas. No me interesan las torres de cemento y los vidrios, no me interesan. Me interesan sí las ruinas de las antiguas ciudades y me interesan los museos de arte. Y he visto muchos, pero ahora que estabas diciendo eso de Warley, pensé, por ejemplo, en las veces que yo había mirado la Gioconda, verla de más cerca, ver todo lo que uno puede ver cuando te sacan pedacitos para ver la pincelada, qué sé yo, que el día que di una vuelta y en el Louvre miré la Gioconda, yo dije, era esto, porque es chiquitita, y es yo dije, claro, no tiene no tiene el peso que yo creí que tenía. Era mucho más linda verla en pantalla. Ahora, la imagen del palimpsesto es fascinante desde todo punto de vista. Y fíjate que los programas de archivos y pantallas que trato de hacer para decir por el aire de la radio lo que ya está dicho en la prensa y en folletos y demás, esto es que un archivo es siempre político y que mira más hacia el futuro que hacia el pasado, para tomar el concepto de Derrida. Ese es nuestro eje. Planteo los 16 programas, el tuyo va a ser el número 17 y va a estar en los días del Patrimonio Mundial Audiovisual, así que me parece mucho sentido. Los voy planteando con la imagen del rizoma. Entonces voy tomando lo que ha dicho Warley, pero antes había comentado Fabián Muñoz, que tiene todas las imágenes de La Pampa, y él dice, bueno, el estrellerío de La Pampa, y cómo él lo puede resignificar haciendo fotografía ahora. El salvaje estrellerío de La Pampa es una frase de Roberto Ramonda por los 80. Una vez usó esa frase y a mí me pareció conmovedora, porque no sé si hay otro cielo que tenga ese estrellerío. Es una frase muy, muy interesante. Perdón por la digresión. No, al contrario, las digresiones que dan mucho más sentido, enriquecen el sentido de lo que veníamos diciendo. Dora Batistón habló de el vivero, del archivo como vivero, en las palabras de Olga Orozco. Claro. Yo no tengo archivos mentales como Funes, ni recuerdo, por más que me esfuerce, días en los que no me sucedió ni me impresionó algo. Tengo más bien viveros o almácigos que perduran, proliferan y se multiplican conmigo como si tuvieran su propio instinto de conservación. Esa memoria cuya acción es incesante y circular es la que elijo. No es entonces esa melancólica añoranza de brazos caídos que llamamos nostalgia, sino una memoria viviente y ávida que se encarna y reencarna para descubrir, para perseguir significaciones como por primera vez. Mónica Molina habló de los archivos desde la perspectiva de género y desde la producción concreta que yo hizo. Entonces, en términos de rizoma, lo voy planteando, y también en términos musicales, porque con Warley, que habló de semiótica y habló de los archivos y esta preocupación, ¿no será que encontrarán una foto mía
abrazada a fulanito, en este bucle tan fantástico, estamos notando que tenemos que trascender lo que son las miradas más empobrecedoras. Por ejemplo, el viejo prejuicio de que un archivo es una tumba. Queremos encontrar las herramientas para decir cuántas veces entraste hoy, Juan Pérez, en un archivo para hablar. Pero mira, yo creo que por eso decía hoy que abogo por el abandono del egoísmo, ¿no? De pensar con quién me encontrarán en una foto que no quisiera que me encontraran, ¿no? En Europa es bastante habitual que la mayoría de los archivos se autosustenten porque los han transformado en polos de atracción turística. Entonces, siempre habrá cerca tuyo algún archivo que merece la pena ir a ver porque está exhibido ahí tal cosa que a un montón de locos como yo les interesa ir a ver. No estoy diciéndolo. No sé por qué se me pasa en este momento. Una vez fui al archivo de Tordesillas, porque están todos los documentos del Tratado de Tordesillas. Entonces me pareció una cosa loca. Además yo en ese momento estaba viajando con un grupo de compañeros, entre los cuales había una brasilera. Así que le dije, mira, ahora nos ponemos de una de cada lado del monolito que había, porque para que quede claro que repartieron, acá fue donde repartieron todo. Entonces digamos que yo lo vería más como aquellos lugares en los que la historia empieza a cobrar sentido. El transcurrir de tu vida, el por qué estás en el lugar donde estás, empieza a cobrar sentido a partir de que podés ir uniendo los pedacitos que tenía. Pasé por Tordesillas y me acordé que el Tratado de Tordesillas era uno que había repartido entre Portugal y España los territorios de Brasil y el resto, qué sé yo, o fui a Santa Sofía y entonces me acordé que la Edad Moderna empezaba ahí y ahí se materializó aquello que yo había visto. Entonces, a mí me parece que pero vos fíjate a qué te remitió lo de Tordesillas, claro. Bueno. Yo ni sabía dónde estaba Tordesillas, pero bueno, íbamos haciendo un viaje de Valladolid a Salamanca, que era donde yo vivía, y en el camino estaba Tordesillas. Y yo dije, ¿Tordesillas? Acá debe ser que está el tratado, efectivamente. Estaba el Museo del Tratado, entonces estaba el Museo del Tratado con todas las cosas puestas, que hacía el rey, los respectivos reyes en ese momento, una cosa grandísima y muy atractiva de ver, porque además ellos los tienen en castillos de no sé qué tipo, y viste, entonces entras ahí adentro y decís, bueno, esto... Estamos hablando de los archivos que nos operan para tomar las decisiones políticas, para pensar eso. Bueno, esos lugares que son turísticamente muy explotados son inclusive autosustentables. O sea, no estoy hablando de una tumba, no estoy hablando de un depósito, estoy hablando de un lugar montado para atraer gente. Si vamos a atraer gente por el megaestadio, por el autódromo, lo que sea, bueno, también hay otras posibilidades de atraer gente si uno se preocupa por atraer gente con determinadas cosas que sí tenemos, porque no vamos a atraer a la gente con lo que no tenemos. ¿Qué gente vamos a traer? Lo vamos a traer a hacer una experiencia de mirar el salvaje estrellerío, o como dijera Edgar Morisoli, oler el mínimo aroma de las travesías, pero más de eso no podemos, porque no tenemos una geografía que nos avale para hacer eso, pero tenemos muchas otras cosas para hacer. Entonces, bueno, hagámoslo sustentable, turísticamente muy apetecible, pongámoslo de la mejor forma y mostrémoslo, porque eso también es un recorrido que se puede hacer. Lo que subyace a esas decisiones es la necesidad de reconocernos y de buscar respuestas para comprendernos nosotros mismos. Yo cuando voy pasando por los lugares digo, pero acá mira, esto era tal cosa y tal otra, pero no es que
son cosas simples que yo me acuerdo haber visto en la escuela primaria, no es que son producto de la sapiencia, de la especialización en no sé qué cosa. No, son cosas simples. Esa frase de la edad moderna empezó con la caída de Constantinopla, me venía resonando desde sexto grado, yo que sé de cuándo. Sí. No es, porque no es cuando te muestran una línea de tiempo y te dicen cuáles eran las eras, pero eso te lo enseñan de chiquito. Sí. Lo que pasa es que lo tenés sin anclar. Claro. Lo tenés sin anclar. Cuando vos lo lográs anclar, decís, bueno, pero entonces acá esto sí que merece la pena que uno le pegue una mirada interesante. Como digo eso, entonces digo, hay muchas cosas interesantes que se podrían ver en un museo que estuviera preparado, como los que hay en muchos lugares, en los que uno puede ver cada cosa que es maravillosa, y que uno siempre encuentra la conexión con algo que lo ha alimentado en algún momento de su trayectoria. Fíjate la ironía que se organizó Tecnópolis y todos estamos felices y celebrando esas decisiones que apuestan al futuro, y hubo gente interesada en plantear la historia de cómo se fue construyendo el pensamiento para desarrollar Tecnópolis, y no estaba pensado un sector llamado, ubicado espacialmente en Tecnópolis, para dar cuenta de cómo fue que llegamos a Tecnópolis. Entonces ahí hay un quiebre. No estamos pensando que todo el tiempo en que este presente y no sé, supongamos que tenemos la laguna tan linda, estuvo pensado y contar la historia de cómo fue hecho, ¿no? Claro. Esa dificultad de pensarlo antes para contarlo mejor, para comprenderlo mejor nosotros mismos. Claro, sí, pero eso es ahí en Tecnópolis como un museo viviente, o no sé cómo llamarlo, porque es una gran mega muestra. Hubo, sin embargo, una serie de gente que es muy interesante y que seguramente se le escapó pensar eso. Vaya a saber por qué, porque claro. por hasta donde yo sé, Barañao es un tipo, estaba todo el mundo fascinado. Es un tipo muy capo en eso de pensar ese tipo de ideas. Ahí, según tengo entendido, han andado Adrián Paenza u otra gente de esa naturaleza, que es en este caso es Graciela Raponi, claro, que se había ocupado maravillosamente desde la estética de su marido y de ella con la mirada arquitectónica, de ir contando, superponiendo los planos, tal cual vos decías, en modo palimpsesto, Buenos Aires, perspectiva de la avenida Corrientes, perspectiva del obelisco, ¿no? Y lamentaban eso, querían encontrar un espacio donde se hubiera estado contando la propia Tecnópolis, eso digo, ¿no? Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Te hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace en abril. Acalorada la muchacha. También yo ahora voy a hacer una digresión mucho más dolorosa que la belleza del estrellerío. Estarás enterada que la Asociación de Patrimonio
había protegido, se había preocupado por guardar los muebles del correo y del banco hipotecario. Y estaban en el Molino Werner y se robaron todo. ¿Estás enterado de esa? Sí, había escuchado un comentario, pero pienso lo mismo. Porque no había un lugar que le diera sentido, que los organizara para contar la historia del correo y del banco hipotecario. Sí, a veces me pregunto cuál es, no sé, hoy me entristeció mucho escuchar que, no, creo que era en Ámsterdam, alguien entró y se robó Monet, Picasso, no sé, se han robado cuadros. No sé exactamente cuál es el destino de los cuadros robados de autores tan famosos, porque no creo que tengan mucho destino. No pueden tenerlo porque no son vendibles. Es fácilmente detectable. Es fácilmente, claro, es muy detectable quién se va a comprar un cuadro de esos. Entonces, no sé si habrá alguien aquí capaz de robar por eso. Me inclina más a pensar que se lo han llevado para algún uso más cotidiano, quizá utilizar la madera, quizá, no sé. No sé. Pero es un episodio más del ninguneo. Es un episodio más del ninguneo. Claro, porque es más grave. Lo que quiero señalar es que no había un lugar para contener esa parte de la historia. Bueno, pero si no hay un lugar para la que oficialmente tendría que estar, ¿por qué habría de ser que hubiera un lugar para la que todavía ni siquiera es del todo oficial? Esto es, el archivo histórico no es el archivo, digamos, que a alguien se le ocurrió. Es una dependencia oficial del gobierno, que se llama archivo histórico, que tiene su dependencia concreta, que tiene responsable. O sea, no es que estamos diciendo es un coleccionista privado que lo estaba guardando en su casa. No, estamos hablando de una cosa seria, de una cosa que existe con seriedad. Y si eso no es capaz de cuidarlo, mirá que van a cuidar lo que está fuera de las paredes de ahí. No cuida lo que está dentro, no cuida lo que está afuera. Bueno, a mí me parece un disloque el Molino Werner en su conjunto. Lo que hayan guardado adentro, si se perdió, era una de las posibilidades concretas. Digamos, porque ese edificio... Bueno, en términos del archivo histórico, existió la decisión verbalizada en la apertura de sesiones del 2008 del gobernador Oscar Maricol, que dijo edificio nuevo para el archivo histórico. 4 años después, más de 4 años después, nos encontramos con que se llueve, que había baldes y el video que algunos estudiantes de historia pudieron hacer, y que se van a tener que mudar a la escuela hogar que está al fondo de la avenida Roca. En este momento en que va a salir este programa al aire, y desde la semana pasada, están embalando para mudarse, con el argumento de reparar los techos. Pero lo que estamos juntando firmas es para que haya un edificio nuevo, para que se concrete ese anuncio oficial. Quiero decir, no está ¿Sabes contado? Lo hermoso que sería, por ejemplo, haber destinado parte de lo que ha insumido el megaestadio o el autódromo en reparar el molino y transformarlo en un gran archivo? Sería una maravilla. Sería una maravilla porque el edificio en sí mismo tiene un fuerte simbolismo para la ciudad. Entonces, por ejemplo, digo, seguramente mucho más barato, con mucho menos lo hacían, estoy casi segura. Le tiran todos los techos y hay que poner todos los techos nuevos, hay que reparar mucho, ahí está. Sí, pero además pero digo, si es por eso, hay mucha gente en muchos países reciclando edificios antiguos para transformarlos en cosas maravillosas. Y eso no es que vamos a inventar la pólvora, que no te lo cuenten, bueno, es una historia aparte, pero si salís y mirás, te das cuenta que eso es así. Y que es posible, efectivamente. Totalmente posible. Totalmente posible. Y es pertinente, es que casi te diría que es la prioridad para enfocar todos aquellos aspectos que nos dan más salud como socialmente hablando. Pero por supuesto. Cuando yo digo que me gustan los viajes y vos vas hablando, a mí se me pasan como ráfagas, ¿no? Cosas, ahora sobre esto último que estábamos hablando, me acordaba el primer día que entré al aula magna de la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca fue la segunda en el mundo
después de, creo que era la de Bolonia. Bolonia, supongo. Bolonia sí. fue la primera y esta fue la segunda. Así que data del 1500 aproximadamente. Entonces el edificio, sobre todo el de los patios menores, es del 1500 aproximadamente. Y en un pasillo hay dos aulas que están contiguas o muy cercanas. Una es aquella en la que Fray Luis de León dijo, como decíamos ayer, después que lo soltaran de su encarcelamiento, y la otra tiene el listado de un grupo de egresados en la pared, entre los cuales figura Manuel Belgrano. Entonces yo pensaba, mirá con qué poco podés emocionar a alguien que encuentra de pronto en un no sé, en algo, la presencia de una parte de su pasado. Ese edificio, me acuerdo ahora, porque obviamente son patrimonio de la humanidad, no se pueden tocar, como muchos otros, pero no es que adentro están exactamente igual que como eran entonces, pero por supuesto que tienen calefacción, por supuesto que tienen aire acondicionado, por supuesto que tienen baños como la gente, es así. Pero fíjate qué modo de reactualizar que podés tener haciendo ese vínculo, ¿no? Claro. Fray Luis de León, Segunda Universidad, Belgrano, Argentina 2012. Por eso digo, permanentemente te vas encontrando con las razones por las cuales uno justifica la necesidad de preservar todos esos elementos. El hecho de que yo le diga a mis alumnas que van a darle clase a los de el 2030 no invalida en absoluto el que yo piense que es súper necesario que tengan también los del 1030. O sea, una cosa no invalida la otra. Sí, claro. Pero ahora, en términos, o sea, porque además les va a tocar ser custodios de son mediadoras culturales. La mayor parte de ellas, de mis alumnos, estudian para maestras de nivel inicial y de primaria, aunque también tengo alumnos de profesorado, de la facultad, quiero decir, pero les va a tocar ser mediadores culturales y necesitan saber de dónde vienen, hacia dónde van. Sí. Es imposible que tengan desarraigos. Claro, bueno, y en definitiva... Es imposible porque los desarraigos te van a impedir anclar los conocimientos. ¿Cómo vas a poder explicar algo si no sabes de dónde viene ni hacia dónde va? ¿Qué nació todo el repollo? Acá viene el momento en que tenemos que introducir a Dolina, cuando dice somos poco más que memoria. Claro, justamente aquellos que piensan que la desmemoria les va a ser ventajosa son los que ningunean.
Volviendo a estos rizomas, tengo que retomar dos cosas. Una es la de Warley, que mencionó que hay algún tipo de gente que se ocupa de borrar rastros. Entonces, si no queremos que saber, digamos, no hay interés en que o no se acepta o no se asume que Alicia Kirchner era funcionaria de la dictadura, bueno, hay que borrar los rastros. Entonces decíamos que eso es delincuencial. Cuando se instala que eso es un delito, borrar rastros, se llame Alicia Kirchner o se llame Juan Pérez, en el caso es lo mismo. Pero digo, la actitud de mandar a borrar huellas, la verdad que es tan ridícula en estos tiempos como los egipcios cuando borraban. Yo me quedo con eso último que dijiste. Yo estoy casi segura que en la actualidad es muy difícil borrar rastros. Claro, es que es tapar el sol con las manos, ¿no? No, es muy difícil, es muy difícil. Lo podrás una pretensión bastante ilusión, ¿no? Sí, podrás trasladarlo en el tiempo más hacia adelante. Entonces, los juicios a las juntas y los juicios a los terroristas de Estado tardaron 40 años, pero al fin llegaron. Van a dar vueltas por el planeta hasta que caigan, y caerán en algún momento. Prefiero centrarme en el hecho de que va a ser bastante imposible borrar, porque en algún lugar va a estar. Sí. En algún lugar va a estar. Más ahora que conocemos algunas otras herramientas para la multiplicación. Claro. Igual le hablaba de que es indetenible, lo subiste a YouTube y claro, ya está. Pero anda a pararlo, no parás más. ¿Qué va a parar si eso ya lo bajó 400, lo bajaron, circuló por todos lados? No creo nada. ¿Qué te parece que porque no va a aparecer porque no hay un buen archivo en Santa Rosa que eso en algún momento aparece? En la entrevista que tuvimos con Miguel Palazani le preguntábamos por qué los jueces no piden, hablando del acceso a las fuentes. Si vos querés plantearlo como un hecho práctico, además de todo lo que estamos hablando de la Constitución identitaria, ¿por qué los jueces no piden imágenes que podrían serles efectivamente útiles para el ejercicio de la justicia? Y decía Palazani, bueno, lo que pasa es que es una cuestión cultural. Pero resulta que los jueces tienen la formación suficiente para saber que pueden llamar a un testigo que hable, que diga lo que vio, pero que también pueden pedir un registro. Si es un canal privado, bueno, es probable que sea un poco más difícil llegar a ese registro, pero el canal público te lo tiene que dar en tanto canal público. Y Palazani lo planteaba en términos de cambios de paradigmas, de enfoques que tiene que haber en el ejercicio de la justicia también. En todos lados, pero lo que pasa es que por ahí los quiebres en los cuales un paradigma se transforma en otro y aquello que parecía bien empieza a estar mal, etcétera, etcétera, no son cuestiones de un día. Entonces creo que en los últimos días hemos tenido un ejemplo claro con eso, en el caso del juzgamiento del juez Flores. No sé, a mí personalmente en algún momento me pareció que Flores era como el chivo expiatorio de todos los que tuvieron responsabilidad, que no eran él solo. No era él solo. Y además, quizá habría que haberlo juzgado buscando más en su pasado y todos los casos que aparecen después y dicen sí, no, pero en tal fecha hizo tal cosa o hizo tal otra. Bueno, eso yo no me voy a meter en eso, pero lo que digo es el quiebre a partir del cual se produce la caducidad del servicio militar fue la muerte del soldado Carrasco. O sea, un hecho que colmó el vaso. En ese momento se produjo la maduración necesaria para terminar con una práctica que ya era no solamente desde el punto de vista, quiero analizarlo desde el punto de vista militar, que era el objetivo primero. Hoy una guerra se hace con computadoras, no se hace con soldados. Así que no tiene ningún sentido estar teniendo ahí soldados para que ¿a dónde los vas a mandar? A ninguna parte, porque se manejan desde un barco con un teledirigido. No anda la gente tirando bombas por ahí ni invadiendo cosas. O con 4 te alcanzan. Entonces no tiene sentido militar, no tiene ningún sentido de ninguna naturaleza, cae por su propio peso. De la misma manera que el avenimiento es una figura que está ahí, que quizá nadie la usó por tiempo y que se necesitó lamentablemente
pero que, digamos, se derogó porque murió una pobre chica. Bueno, Entonces digo, a veces hay acontecimientos que sí, que estallan como iceberg, y ¿no? ese estallido es el que produce un cambio. Entonces creo que la muerte de Carla llegó en un momento en que venía creciendo el consenso. En eso creo que Mónica tiene mucho que ver, pero bueno, venía creciendo el consenso en torno a un cambio de cómo manejar las relaciones familiares, pues no es que ahora haya más violentos domésticos. Ahora se animan a decirlo, Bueno. que es una cuestión totalmente aparte. Claro. No es que no haya habido trata de personas, que ahora se animan a denunciarlo. No es que no haya habido prostitución, ahora se animan a denunciarlo. Entonces llega un momento que les da tanta vergüenza, porque son estas cosas que, como decía yo al principio, son de tal obviedad que ¿qué te van a discutir? ¿Qué te van a discutir? Bueno. O sea, ¿por qué cierran los burdeles? Claro. Los cierran porque no tienen argumento para dejarlos abiertos. No es porque estén convencidos. Llega un momento que les da vergüenza que estén abiertos porque no tienen argumentos en contra de eso. Que vienen y le dicen están explotando mujeres y ¿qué le van a oponer a eso? ¿Qué argumento van a oponer a eso? No hay ningún argumento posible. Entonces, en todos los casos, a mí me parece que las ideas van madurando, uno no siempre sabe cuándo es que se va a producir ese hecho. Ojalá que no tenga que ser un hecho trágico, ni mucho menos que sea un hecho de otra naturaleza. Lo que no termina de asociarse a esos momentos donde la tragedia desata estas situaciones, no termina de asociarse un debate en mayor profundidad, que queda acotado a un grupo de gente, sí. Quizá que serían no sé, eso momentos ha sido favorables. en muchos me hace acordar a las discusiones de la década del 70, ¿no? Los montoneros tenían una frase que es jorobada de defender, pero que creo que también abre un debate sobre cómo se pensaba, que es: cuando estemos peor vamos a estar mejor, ¿no? Esto es, cuando en la medida en que todo se vaya empeorando, vamos a estar en mejores condiciones de arribar. Creo que está muy llena de utopía. Ellos después como la conciencia de la necesidad. Claro, sí. Hacia la Entonces, libertad. bueno, pero lo que pasa es que si vos al medio le metés elementos para empeorar, le metés elementos extraños, ya entramos en otra discusión que no es el momento de hacerla, meter las armas o meter lo que sea ahí al medio. Bueno, es una idea loca, pero la idea primera, la voy a sacar, le voy a sacar ese elemento armado y todo eso para centrarme en la idea. Cuando estemos peor vamos a estar mejor, decían ellos, porque claro, al agudizar las contradicciones se supone que hay un crecimiento de la conciencia y de alguna manera alguien va a tener que resolver algo. Me parece que en muchos casos de los que pasan sucede eso. Hay una apariencia por lo menos de que estamos peor porque hay más violencia o por lo que sea, por el tema que sea, y entonces emerge algo que necesita discutirse. Entonces, suponte que un día de estos un juez pide un archivo de alguna cosa y el archivo no está porque se mojó y se perdió. Bueno, lo esperable sería que ese juez lo hiciera público. Total. Lo hiciera público. Total. Y entonces se generara una gran movida por la cual hubiera que ir a abrazar el archivo para que no lo hagan. Porque hay baldes adentro. Porque hay baldes adentro o porque hay lo que sea. No importa si son baldes o lo que sea. Hay que ir a abrazar el archivo para que no lo dejen romper más. O para que no transformen el parque detrás de la casa de gobierno en yo que sé qué cosa. O sea, hay que esperar el momento propicio y en ese momento propicio aprovechar. Eso requiere de una militancia muy consecuente como la tuya, quizás con mucha exposición pública, para que estén machacando sobre un tema todos los días, machacando sobre el tema hasta que en algún momento algo va a pasar que va a ser la gota que resbalsa. Bueno, y a partir de ahí se comprenderá todo lo que se dice. O no se comprenderá, pero lo harán por vergüenza. Porque a mí la verdad es que a esta altura del partido me importa
bastante poco si lo comprenden o no lo comprenden. Me interesaría más que lo hicieran. Quiero decir, no sé si yo le podría cambiar la mente a los que piensan que es un depósito o demás, que es un gasto, que todo nadie eso. Va. Bueno, sí, o sea, ya no sé, para mí son irrecuperables y con ellos pienso lo mismo que pienso con los adultos que no se acercan al mundo de las tecnologías. No me interesan esos, me interesan los del futuro. Entonces, como me interesan los del futuro, digo, mirá, si un día hacen un gran archivo, no por convicción, sino por vergüenza, por lo menos habrán hecho el gran archivo. Digo, Bueno, porque cambiarlo ya a esta altura del partido no tengo intenciones de... te porque entiendo, no. Te entiendo, a veces es así, es muy práctico, es muy pragmático, porque ¿qué quiere que te diga? Por lo menos lo hicieran, me importaría 3 cominos si están de acuerdo o no, inclusive les permitiría desatar la cintita y todo mientras que lo hagan, porque cada día que pasa es un deterioro mayor, entonces no ese es el camino. Hacelo por, qué sé yo, hacelo por, no sé, por lo que sea, porque querés quedar mejor ante la sociedad, no me importa tanto, hacelo. Hacelo. El esnovismo. Sí, hacelo por tu currículum, no sé, hacelo. No me importa que... Porque es... Ahora, fíjate que me está llevando a un tema, yo tenía algunas palabras, evidentemente la paradoja nos estalla en la cara, ¿no? Sí. La gigantografía del autódromo, el molino, el ex molino saqueado, abandonado, y el archivo histórico lloviéndose, ¿no? Son elementos, son imágenes tan potentes para pensar que cómo podemos... Sí, aunque qué sé yo, ratas en la cocina del Mola, no sé si no estaría a la misma altura. O sea... Sí. O te podría decir otras cosas más. Ahora, pero o sea, digo, si es por eso, no porque son... digamos, si uno las suma todas, son, qué sé yo, bastante sintomáticas, diría yo. Son muy sintomáticas de un pensamiento, de una forma de pensar, en la que el Estado sirve solamente para pagarte los sueldos. Claro, y a veces se verbaliza ese pensamiento que construye estas pobrezas, se verbaliza, por ejemplo, en algunas frases absolutamente cínicas, ¿no? Que me está llevando... porque lo estamos conversando a partir de lo que dijiste del caso del juez Flores, y que quedan a veces abortados los debates, que es la trata de personas, que es la explotación y demás, que es a la gente común no le interesan los debates. Una frase que sonó como una cachetada viniendo de una docente, que en este caso es la vicegobernadora Norma Durango. Dijo, a la gente común no le interesan los debates. Y provocó algunas reacciones, ¿no? Entonces digo, si desde los ámbitos de poder que plantease, podrías plantear algunos sentidos para seguir supuestamente desde servidores públicos, con ese cinismo se plantean las imposibilidades de poner las problemáticas, de exhibirlas, bueno, ahí sí yo me preocupo más. Puedo comprender que alguien le tire un ladrillazo a otro discutiendo por un partido de fútbol, pero desde los núcleos docentes, abortar las posibilidades de debate, de abrir las situaciones, se llame caso Flores, se llame ratas en el hospital, ¿no? A eso me refiero. O la imagen de un ex ministro de Educación como Miguel Solé, que en el diario, como director de Canal 3, diciendo que no miraba televisión y diciendo si la oposición quiere aparecer en la pantalla, que haga algo. O la frase, un museo es como un depósito. Ese tipo de lógicas desde el poder me parece que explican, tratando de cerrar la idea, ¿no? Explican estas otras, desde el molino saqueado, los baldes en el archivo, y las ratas en el Lucio Mola, ¿no? Y en este contexto me gustaría preguntarte algo que me anoté, que se reprocha al periodismo, en la práctica del periodismo, de hacer periodismo sin acudir a fuentes. ¿Cómo ves vos esa falta de esa fragmentación tan notable, tan concreta que la vemos? Y las noticias no se siguen, las noticias son con la misma imagen que vos dijiste, de los hititas por acá y los casitas por allá y los burritas y los asirios y los caldeos, ¿no? Entonces que falta esa cuestión de plantear la noticia con un poco de contexto. Ahí hay varias cosas que habría que analizar, porque vivimos a una velocidad en la que
lo efímero es lo que predomina por sobre cualquier otra cuestión. Y lo efímero hace que todo se regule en esa velocidad. Las modas, las personas sobresalen como ídolos efímeros, las modas son efímeras, hay muchos elementos de la sociedad. Liderazgos políticos. Los liderazgos políticos son efímeros, las tecnologías que tenemos son efímeras. Entonces, poniéndolo en contexto, no habría por qué pensar que el periodismo no haga también un periodismo efímero. Digamos, y ahí entramos en otra discusión que es bastante larga y que a lo mejor merece otra charla en otro momento, pero que es aquellas que nos lleven a discutir si los medios producen la realidad o son el reflejo de la realidad, son el espejo de la realidad. Son dos cosas bien distintas en las que uno tiene que pensar, de acuerdo a cómo se posicione, entonces va a entender la lógica de los procesos que siguen. En ese sentido, me parece que las actitudes que los medios tienen para informar como informan no son más que un reflejo de la sociedad que también vive de esa manera. La agenda de los medios, se ha discutido mucho si los medios imponen agenda o si toman la agenda de la sociedad, que es un problema que está vinculado con esto que decía recién, y en ese sentido el interés por un episodio va y viene. Puede pasar años sin que nos acordemos más de nada porque lo tapa la realidad, y ahí aparece otro elemento más que es la sobresaturación de información. Entonces, Permitime dar un ejemplo, la problemática del río Atuel. Sí, mira, justamente hoy me llamó la atención. Mira, trajiste, parece que me hubieras estado leyendo el pensamiento. Hoy estaba buscando otra cosa en YouTube y no sé cómo apareció un videíto de Raulito Datri. Y como estaba él y como en la forma en que se manejan esas redes, si te aparece un nombre es probable que aparezcan muchas otras cosas que haya vinculado ahí. Y apareció una foto en la que Raulito y yo estamos en la Corte Suprema de Justicia el día que dieron el fallo. Estábamos juntos. Ahora que trajiste a la memoria lo del Atuel, me acordé... Es probable que yo haya subido esa fotografía con un audio atrás del convenio que se firmó, porque traté de armar un espacio que se llama ¿qué se ve y qué no se ve? Es decir, tomo un minuto de un audio que debiera estar circulando y le pongo una fotografía, porque el sistema de YouTube te pide que pongas una imagen, ¿sí? Entonces es para decir, esto tiene que estar circulando para comprender la problemática del río Atuel. Pero por eso. Entonces sí, mirá vos. Mira, hoy justo encontré esa había estado escuchando esta mañana en Radio Noticias a un señor que fue un hombre de unos 91 años, que la primera vez que cortaron el río, él era policía en el oeste, y entonces aprovechando que la maestra tenía no sé qué, o le escribió a la maestra, no sé, le mandaron una carta a Perón, porque era el 49, diciéndole lo que había pasado, y de ahí surge la resolución del año 50, porque Perón le pasó la carta al ministro de Obras Públicas. Sí, conocía este dato de este policía, ahora me lo estás trayendo a la memoria. Hoy estaba en Santa Rosa y lo entrevistaron esta mañana. Entonces, justo hoy voy y encuentro la foto mía en el... Sí, entonces a mí me parece interesante eso de poder utilizar. No quieren que se vea, mira, se las voy a subir todo y van a estar ahí. Alguien las va a ver en algún momento y alguien las va a aprovechar en algún momento. Bueno, eso fue una transcripción casera que hice de 200 horas de los Bumatic, y con el catálogo que se ve de los 70, los fílmicos, y las primeras 100 horas de los Bumatic.
efectivamente lo que recomienda Jorge Gagliardi como una primera salvación es hacer una transcripción, y como vos decís, no es tema presupuestario. Pero eso, escúchame, no es tema presupuestario, pues lo hice desde el presupuesto bajo cero, como le llaman, ni siquiera es cero. No, pero es que no necesitas presupuesto, por eso te digo que no es una cuestión presupuestaria, porque eso, pero escúchame, este cacharro que tengo acá en mi casa, digitaliza imágenes, o sea, cualquier imagen puedo digitalizar, la digitalizo yo, que cuánto tiene, le pongo ahí arriba, le aprieto un botón y me la digitalizó, y a los 2 minutos la tengo en la pantalla ya digitalizada. ¿Cuál es el problema de eso, tener un aparato de eso? Pongo gente a digitalizar y digitalizo. Totalmente. O sea, ¿cuánto me puede llevar? Si yo no necesito papel, acaso cartucho, pero digamos, en el gasto del Estado, eso es nimio. No, ¿cuánto me puede costar, o no sé, cuánto tiempo me puede costar? Hay programas, muchos programas que se pueden usar, además del Movie Maker o eso, para hacer pequeños videos con imágenes fijas. Bueno, ¿cuánto te puede llevar eso, hacerlo? 3 minutos. A los 3 minutos se lo subiste a YouTube y está ahí. No sé, verás, le pones una etiqueta que sea más o menos significativa, y vamos a ver si no la van a ver. Vamos a ver. Elocuente. Vamos a ver. Y alguien lo usará, alguien lo bajará y lo usará en una clase, lo usará en algún otro lado, lo va a usar. Y ahora, y esas 200 horas que desde el modo más casero y precario estuvimos transcribiendo para DVD, para facilitar el acceso, y fueron hechas con el sentimiento, con la impresión de estar haciendo algo a contrapelo institucional. Es decir, la lógica era, ¿por qué no te dejas de joder que hay otras cosas para hacer? Así de penoso y de pobre. Sí, bueno, pero o como dijo un energúmeno, ¿sabés todo lo que tengo que hacer antes de poner internet para un espacio para el archivo? Entonces voy a decir, evidentemente o es mala fe o es una ignorancia. No, es una ignorancia supina. Le atribuyen también a Edgar, no sé si será cierta la frase, pero a mí me gusta pensarla. Conocen todos los secretos de la ignorancia. Eso no. Conocen todos los secretos de la ignorancia. Sí. Yo uso los perfiles de la barbarie, la usé cuando contaba Warley de gente que se puede ocupar en una hemeroteca. Él planteó que eran hemerotecas donde habían detectado que tales fechas de tales revistas de tales fechas tenían cierto recorte. Sí. Bueno, entonces hablábamos de que son perfiles de barbarie, ¿no? Tristemente. No conocía esta de los secretos de la ignorancia de Morisoli. Me gusta cuando habla del teorema de la cebolla, ¿dónde está la cebolla? ¿No? Entonces esa es una. Y después la de los resquicios, ¿no? Claro. Avanzar en resquicios de aire fresco. Alicia, son tantas cosas interesantes. Planteo los archivos y las charlas de los archivos y pantallas en términos de introducción, en términos de preludio, porque siempre habrá nuevas palabras, como vos decís, que se expanden para seguir investigando. Pero no quiero terminar esta charla sin preguntarte cómo, si te enteraste de la situación de una docente, trascendió, conozco una testigo una presencial en la clase, el caso de una docente que dijo, le comentó a los alumnos, en algún momento van a tener que escribir contra lo que creen, contra sus principios. Esto meritó una nota de Juan Pablo Gavazza, el periodista, donde dijo, hay un largo trecho, hay una gran distancia entre estar acotada por la lógica del medio, por la línea editorial, por lo que vos quieras decir, y otra cosa es escribir lo que no crees y no pensás. ¿No? Entonces quería escuchar tu opinión, porque yo lo veo a Pablo Yonto hablando de la ética periodística y yo digo, bueno, esos son los referentes que tienen que circular. Mira, últimamente con respecto a los referentes, me voy a guardar la opinión porque algunos que eran referentes los veo también haciendo trabajos penosos. Entonces digo, bueno, qué sé yo, no los tendría que conocer mejor para hablar de referentes. Sé que Zanota había enojado al decano, y también sé que fue hay así, poco, hay poco cuidado. De primera mano de una testigo presencial. Sí. En términos de ser realista, no podés plantear escribir contra lo que no crees. Escribir a favor de las privatizaciones si estás pensando que el Estado tiene que crecer.
o Bueno, distribuye mejor. pero o es un poquito- escúchame una cosa. Pero ¿y si esa mujer piensa exactamente eso? Si ella misma cree que hay que escribir aún aquello de lo que no está de acuerdo, ¿qué pasa? Porque yo también recuerdo de una docente que rompió las imágenes que estaban exhibidas en el hall de la universidad porque no estaba de acuerdo. Quiero decir que yo tiendo a pensar que esas personas piensan eso, no es que lo dijeron descuidadamente. Y entonces si piensan eso, a veces me pregunto qué examen de saliva habría que hacerle a algunos para detectar cuál es el ADN que tienen y qué condiciones tienen para ponerlos al frente de una clase a decir lo que tienen que decir, porque la verdad es que es de temer, pero no es la primera ni será seguramente la única, y además mucho me temo que hay muchos ejemplos de la actualidad que la avalan por completo en lo que está diciendo. Sí, entonces, esa mirada, qué sé yo no sé si es la mirada de es lo que hay. Es lo que hay. No sé, es difícil de entrarle al tema porque ya te digo, hay muchos que eran referentes y han pateado los tachos y hacen cada cosa tan pobre que te da pena pensar en que alguna vez pudiste sentirte, no sé, cómodo con la lectura de determinados enfoques que ayudaron a que comprendieras mejor una situación. Y bueno, de pronto la oscurecen, qué sé yo.
No puedo dejar de preguntarte, arranqué la charla con Warley, que se iba a derivar en Saussure y Peirce y Eliseo Verón y todos esos muchachos complicados de lectura difícil. Decímelo a mí, que soy docente, doy una cátedra de semiología para adolescentes. Tenés que hacer un esfuerzo sobrehumano para trasladar una cuestión tan abstracta a una cuestión sumamente práctica. Hay que estar muy agilizado en encontrar ejemplos de la práctica concreta para poder entender lo que dicen esos señores. Bueno, pero aquí la sorpresa para todos los que escuchen a Warley, empezamos hablando de tango, porque el profesor de semiótica es un melómano. Entonces ahora quiero saber, si la profesora de semiótica para adolescentes, ¿cuál es el gusto musical que tenés? Soy bastante ecléctica, así que escucho mucha música de todo. Una de mis condiciones es que no tiene que ser nadie que grite. No acepto a nadie que grite, por empezar. Así que si va a cantar alguien, Valeria por favor, Lynch, abstenerse. Valeria Lynch y todos los que son sus seguidores o parecidos, se le tiene que entender lo que dice. Por ejemplo, Shakira y compañía, no, porque nunca jamás le pude entender ni media palabra de lo que dice. Sígale cantando. Me gusta la música latinoamericana en general, me gusta mucho, en todas sus manifestaciones. Me gusta también dentro de la latinoamericana, obviamente englobo a la música argentina. Si es tango, es de Piazzolla para adelante. Me gusta la gente que renueva. Descubrimos un Warley que es troiliano. Ajá. Después habla del jazz y después habla de la música experimental, sí, claro, después se viene al atonalismo y demás. Sí, claro, bueno, pero coinciden de Piazzolla para acá. Claro, sí, lo que pasa es que según creo, Piazzolla en algún momento tocó con Troilo. Sí. O sea que no es que estaba, claro, no está despegado. No, además defendió su postura muy bien, en cuanto a la mayor el mayor refinamiento musical y lo popular, no defendió su postura. Sí, pero además, ¿sabés lo que me parece a mí? Que en ese caso, por ejemplo, no sé, yo no puedo hablar del compadrito y de todo eso a mí no me refleja el Buenos Aires, pero si yo escucho Verano Porteño, bueno, es Verano Porteño, o sea, es eso. Me gusta cuando la música como una manifestación de la expresión humana acompaña lo que ve. Buenísimo. Ámbitos semióticos: Warley, Quejas de Bandoneón, Aníbal Troilo, Alicia Francia, Verano Porteño, Piazzolla. Sí, Verano Porteño es un tema que verano o las 4 estaciones que tiene él me parece que definen eso, ¿no? El otoño, cualquiera de ellas. Claro. Pero si yo tengo que definir a Buenos Aires, lo tengo que definir con esa música, no la puedo definir con el compadrito, porque no es que yo no la escuche, pero no me define lo que es. Volvemos al palimpsesto. Ahí está todo para atrás grabado también. Para finalizar, ¿trataste a Guillermo Mareque? Poco, es de los que menos he tratado. ¿O al Gardino? Sí, a Julio sí, mucho más, y mucho más a Juan Carlos. Sí. También Juan Carlos me parece una cosa superior. Esa poesía endiablada, yo le llamo el gíglico de Juan Carlos, ¿no? Porque a la manera de Cortázar inventó su propio idioma, ¿no? Sí, con ellos he compartido mucho. Claro, pero digo Mareque porque por la música y por la profundidad de la expresión de Mareque. Sí. Está bien que Gurilla, que después encontró pero las melodías. A mí me gusta el Mareque solo con la guitarra, el bracita de fogón. Me parecen sublimes. Si eso hubiera estado en otra época y grabado con otra tecnología.
Impresionante. Se me ocurrió preguntarte lo de Mareque precisamente Sí, para, sí, no, por la voz de Bustriazo y después sí la voz de la guitarra. Conozco lo de Mareque, como también he escuchado muchas veces lo de Hortellado, Paulino, o Paulino, o ese tipo de gente que son de una profundidad impresionante. Paulino escucha los archivos y pantallas, y Warley ha pasado uno de los discos de Paulino Hortellado en su programa Desde el Aula en FM La Tribu. Ajá. Así que ahí están los encuentros, los tránsitos también, las circulaciones. Tengo, de todos ellos, sobre todo de Juan Carlos y el Bardino, mucho tiempo. Cerremos con Derrida, Alicia. ¿Cómo te resuena la frase "un archivo siempre político, mira más hacia adelante que hacia atrás, más hacia el futuro que hacia el pasado"? A mí me parece que yo de alguna manera ya lo dije. Está la idea de Derrida, está en esa frase que yo le digo a mis alumnas. Ustedes le van a dar clase a chicos del 2030. Ahora, lo que tienen que saber tiene un palimpsesto detrás. Y es esa misma idea. No hay otra. Es una forma de pararse en la vida para comprender el entorno en el que vivís. Es eso. A la metáfora del vivero y del palimpsesto tengo que añadirle la expresión de César, del archivo Roberto César, que sea una epidemia saludable. Ay, Dios. Muchas gracias. No, de nada. Llegamos al final de este Archivos y Pantallas número 17. Recordamos que este sábado 27 de octubre es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Archivos y Pantallas repite el sábado a partir de las 4 de la tarde. La recreación de obras del cancionero pampeano. En los 200 años, una mirada pampeana al Bicentenario. En este caso, la rendición de Manuel, de Julio Domínguez, el Bardino, y Canción para la Niebla Puelche, de Bustriazo Ortiz y de Guillermo Mareque. Tenemos que hacer una salvedad en cuanto a la calidad de los audios. Están pensados para tener soporte en imagen y no exclusivamente para ser editados en formato de CD con audio solamente. Pero agradecemos a Mario Figueroa la posibilidad de difundir en Archivos y Pantallas estos archivos que tienen tanta densidad. Muchas gracias a Cristian González por el aporte en la edición de los avances, a Juanjo Viascochea, gracias a Mariano Roldán. Mi nombre es Irene Meca. Nos vamos recordando nuevamente la frase del filósofo francés Jacques Derrida: un archivo es siempre político, mira más hacia adelante que hacia atrás, más hacia el futuro que hacia el pasado. Chau, hasta la semana que viene.